Hola, Leandro, buenas tardes. Gracias Bien. por haber venido. Gracias A por ver, venir. estábamos hablando del dólar, esta quietud, o este dólar tranqui, el todos contra todos inclusive también, digamos, el tema de la luz, el kirchnerismo que salió con los tapones de punta contra Vidal también. ¿Vos crees que va a ser una mega, como decíamos hace un rato con Raúl y Gila, una mega consulta popular para los partidos políticos en esto de los cruces que estamos viendo ahora, las críticas, idas y venidas también entre el kirchnerismo, el gobierno, la baña, el gobierno, el kirchnerismo, así? Son dos visiones de país las que están en juego. Por un lado, un modelo de país que es el que pretendemos representar nosotros, basado en la producción, el empleo, el mercado interno, el consumo, y después lo que estamos viendo hace 3 años y medio, que es la valorización financiera, la timba, la especulación. Esto que ustedes están viendo acá en realidad es un dólar barato financiado con las reservas del Banco Central a partir de una triquiñuela que hizo el gobierno argentino con el fondo, vulnerando la Carta Orgánica del Fondo Monetario Internacional, que dice claramente que no se le presta plata a los países para financiar la fuga de capitales. Esto es lo que está sucediendo. Esto es lo que va a decirle Alberto Fernández mañana en la reunión con el fondo. Y bueno, a ver, Es lo que había adelantado. si vos le prestás 57.000 millones de dólares a un país, tratá de no hacerlo en un solo periodo presidencial, que era lo que estaba acordado inicialmente. Y si se lo prestás en un solo periodo presidencial, trata que esos dólares tengan alguna utilidad para la vida cotidiana de la gente, que sirvan para, no sé, generar la producción, un modelo de desarrollo, o incluso para pagar deuda. Lo que pasa que acá lo que han hecho es tomar dólares con la excusa de que, al Fondo Monetario, con la excusa de que le iban a pagar a los bonistas, y se la terminaron dando a los ahorristas que lo que están sacando es la guita del sistema financiero. Ayer se conocieron los datos de la fuga de capitales de mayo, 2.500 millones de dólares se fueron. ¿Qué significa esto? Que la Argentina no tiene capacidad de repago, abrieron la cuenta capital, o sea, los dólares que entran se van por un tubo, no generamos exportaciones nuevas, no hay inversión extranjera directa. El problema no es electoral, el problema es que todo el mundo sabe que la Argentina pidió más deuda de la que puede generar para devolver y estamos, la verdad, frente a un default latente. Evitamos el default porque vino el Fondo Monetario Internacional, pero todos somos conscientes que el programa financiero es imposible de cumplir en los términos que lo firmó Macri, con lo cual la pregunta es quién se come el default. Pero Y en esto, te hago una pregunta. Vos coincidís, un segundo seguro. nomás, porque quiero preguntar de esto también, que Coincidís. es otro de los temas. El kirchnerismo le fue duro a la gobernadora María Eugenia Vidal respecto del gran apagón en la ciudad de La Plata. Ya, bueno, algo similar pasó a nivel nacional con el apagón de hace 2 domingos. ¿Vale todo en la campaña? Y nosotros decíamos en el arranque, a ver, en esto de vale todo está metido también aquellos que están sufriendo y que la política aprovecha ciertas cuestiones para en campaña, obviamente, hacer o abrevar en esta deficiencia, por en este caso de la energía. No, yo no creo que valga todo en campaña. De hecho, creo que en el 2000 Vidal es gobernadora porque dijeron que Aníbal Fernández era narcotraficante, había matado 3 pibes, se llamaba El Amor, si no sé qué otras barbaridades más. Un sector de la sociedad lo compró, cortó boleta y por eso es gobernadora. Se aprovechó de esa situación. Una vergüenza. No creo que valga todo. También hace una semana que están los platenses sin luz. Y el señor Pagano, por ejemplo, que es el dueño de la empresa distribuidora, es un empresario muy cercano a este gobierno, como el señor Midling. En el contexto donde además las tarifas son impagables, a vos te quintuplican el precio de la tarifa y encima se te va el servicio y no te lo reponen, la verdad que no sé cómo no explota la ciudad. Porque ¿Pero la culpa es de Vidal? La culpa es una mezcla de factores, o sea, yo creo que Vidal tiene responsabilidad directa sobre eso, porque el señor Pagano tiene responsabilidad, Rogelio Pagano tiene responsabilidad directa sobre eso. Y además lo loco es que cada vez que pasa algo en la provincia de Buenos Aires, parece que Vidal no tiene nunca nada que ver. Voló un colegio Moreno, murieron 2 personas, ¿no? Y Vidal no dijo nada, no dio la cara. Suspendieron las clases en Moreno, 300 colegios sin clases en Moreno, nadie dijo nada. Ahora está hace una semana La Plata sin luz, sin agua, absolutamente colapsada, y Vidal no dice nada. Creo que es evidente que hay una cobertura mediática muy fuerte, más que mediática, política. Hoy va a haber conferencia de prensa, 2:30 de la tarde está previsto, digamos. Ahí Javier, el Eso digo. intendente de La Plata, Garro, va a denunciar a Bueno, la Garro habló en las distribuidora últimas eléctrica. horas inclusive también. Ayer habló Bueno, inclusive. y lo que se sabe es que va a denunciar a Edelap, que es la distribuidora eléctrica, justamente por este apagón, por estrago es la denuncia, porque lo que argumentan es que digamos, el costo de este apagón es de 1.000 millones de pesos. Bueno, acá está uno de los tweets de Julio Garro, el intendente platense. Tanto les cuesta no caer en la hipocresía, no pueden evitar caer en la especulación electoral en momentos de dificultad como el que atraviesan miles de vecinos. Estuvieron 12 años haciendo destrozos, Leandro, dijo Garro, ¿no? Estuvieron 12 años haciendo destrozos. ¿Cuánto hace que es intendente, Garro? Proponen, y un periodo, sí, más o menos. ¿Y qué resolvió? Proponen soluciones a los problemas que ustedes mismos crearon. ¿O creen que nos olvidamos que fueron los que nos condenaron a comprar la energía a Venezuela?
Destruyeron la matriz energética del país para ser negociados con Chávez y Maduro. Espera que sigue y ahora seguimos. Con Chávez y Maduro. Sería sencillo para nosotros salir a recordarles que fueron cómplices del vaciamiento, los que no controlaron, los que no exigieron planes de inversión, los que durante décadas optaron por silencios cómplices y oscuros. Y el último de este hilo de Julio Garro dice: nosotros optamos el camino de hacer y estar. Hacer todo lo que está todo lo que en décadas no se hizo y estar todos los días con los vecinos. Poner la cara cada vez que haga falta. Elegimos hacernos cargo de los problemas y trabajar para solucionarlos. Claro, expliquémosle a la gente cómo funciona mínimamente el sistema eléctrico argentino. Una cosa es la producción, otra cosa es el transporte, otra cosa es la distribución. El problema en La Plata está sobre la distribución, no sobre el transporte, no sobre la producción. No es que saltaron las centrales eléctricas, como pasó por ahí la semana pasada, que fue un apagón generalizado. No es que se cayó Transener, no es que pasó eso. Lo que está pasando acá es que la distribuidora provincial está actuando mal. Y además, esa, tiene responsabilidad Vidal y el gobierno nacional sobre esa empresa, que encima además son amigos del presidente. Entonces hay una táctica muy común que utiliza en general el oficialismo, que es la de victimizarse. Es decir, hace muchos años que no se hace nada, somos víctimas de mafias, las cosas siempre nos salen mal porque nosotros queremos, pero hay siempre un kirchnerista malo que hace que las cosas que nosotros queremos se frustren. Después de casi 4 años de periodo de gobierno, vos podés decir, mira, yo no te pude prometer, no te pude cumplir todo lo que te prometí. Es razonable que diga, pero mira, te prometí todo esto, ¿no? Te cumplí esto y esto me queda pendiente. Ahora, cuando vos lo que tenés para decir es, mira, ¿te acordás que yo te dije que íbamos a mantener un montón de cosas? Bueno, todas esas cosas que te dije que le íbamos a mantener, no las pude mantener, estamos peor que antes. Y la culpa no es mía, si no es del gobierno anterior, me parece que la gente, no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que le están tomando de boluda. Ahora, perdón. Porque sería distinto a decir, mira, me faltó un poquito. La verdad, yo tengo esto para mostrarte, me faltó un poquito. Y veníamos muy de atrás. Ese es un discurso razonable, digamos, vos la podés discutir de la política. Pero nunca sucede que para estar mejor, primero te hacen estar mucho peor. En general estás igual y se retrasa la mejora, si querés construir sobre lo construido. Bueno, eso depende. Nunca Eso sucede depende, que Leandro. se destruye donde estaba, y con lo mismo con todo. Con cada una de las medidas de gobierno que vos se te pueda ocurrir, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, vas a encontrar siempre con que hay una justificación para explicar, no porque estamos como estábamos antes, sino porque estamos peor. Entonces, después de 4 años de gobierno, el argumento de la pesada herencia recibida no se lo creen ni los propios macristas, que cuando en la mesa chica se reúnen a discutir, dicen, muchachos, a la gente hay que explicarle por qué no salieron las cosas y hablemos hacia adelante, porque la victimización permanente ya ni siquiera garpa en términos electorales. Ahora, Leandro, uno no escucha, porque es cierto, nadie puede negar que estamos peor, pero... bueno. Pero digamos... No, pero pará, ¿cómo está peor? Perdona. Se murió no sé cuánta gente en La Plata. No, pero o sea, hablo de un marco político. están hablando de que murieron 3 personas ahora y Hablo que de un nadie marco habla. político, no estoy hablando de este tema puntual. Lo que digo es, en un marco político, ¿ustedes qué autocrítica hacen? Porque hasta ahora el kirchnerismo no se escucharon autocríticas. Y la situación, sea porque vino un gobierno peor al que eran ustedes, o sea porque ustedes, digamos, tampoco pudieron resolver, por alguno de los dos motivos, este gobierno llegó y esta situación económica también es producto de ustedes. ¿Qué autocrítica hace el kirchnerismo para explicar por qué estamos en la situación que estamos? Sea porque entró el gobierno de Macri o sea porque ustedes no pudieron resolver la situación económica. La autocrítica más grande que hicimos fue la elección de la fórmula presidencial. Pusimos a un hombre como Alberto Fernández, que fue muy crítico del gobierno de Cristina, que compartiendo valores y compartiendo afectos se diferenciado en más de una oportunidad, que es candidato a presidente electo por Cristina, porque Cristina le pide que lo acompañe como presidente, y Alberto el primer día dice, yo no me retracto de nada de lo que dije, yo tengo diferencias metodológicas, políticas con Cristina, comparto una comunidad de valores, pero tengo diferencias. Al revés te lo pregunto yo. ¿Cuál es la crítica y la autocrítica que hace el gobierno? Que lo que termina haciendo es poniéndolo a Picheto, que lo que reafirma es que van a ir por el mismo camino, más a fondo y de manera madura. Te estamos preguntando a vos, o sea, ¿qué es lo que van a hacer a futuro que no hicieron antes? Un montón de cosas. Primero porque además es otro contexto histórico. A ver, nada de lo que se hizo antes se puede hacer, ni lo bueno ni lo malo. Ojo con eso. Porque quien crea que mañana gana Alberto Fernández y puede volver la situación al 2015, también eso es una ingenuidad. Porque la economía argentina está absolutamente endeudada, hay una inflación, es muy complejo, el marco regional o sea es que completamente lo primero distinto. que van a decir es la pesada herencia, digamos. No, yo te estoy diciendo la verdad de la situación, todo el mundo sabe. Pero todos lo dicen eso. No, pero ya nos está adelantando. Pero que si no, va a ver, de- perdóname, si no hay discurso que le venga bien. Si le digo una Parece que cosa, estamos- me matan porque le digo una cosa. Si me le digo otra, me Estamos matan. haciendo fila para querer rebatirle, pero bueno, no importa. Pero hay temas quiero muy rebatir nada. No, yo tampoco. Quiero decir, accidentes va a haber siempre.
gobierne la derecha o gobierne la izquierda o gobierne el centro. Hubo accidentes durante el periodo de Néstor, hubo accidentes durante el periodo de Cristina y hay accidentes ahora. Lo que no se puede hacer es tomar los accidentes como motivo de discusión de plataforma electoral. Bueno, por eso estamos preguntando, vale todo en campaña. Son eso es lo que accidentes, estamos mencionando, ¿no? estuvo el accidente de Once, estuvo el accidente de las inundaciones en La Plata donde murió mucha gente, estuvo el accidente del apagón total en todo el país el otro día, está el accidente... Ocurren accidentes, van a seguir ocurriendo accidentes. Está bien, pero las consecuencias pero de un la accidente... plataforma política de un partido pasa por encima de eso. Sí, sí, claro, por eso. Porque en el medio está la gente. No tiene que apalancar en eso. En el medio está la víctima. Vos sos muy joven, seguramente no se acuerdan, durante el proceso hubo un artículo que publicó Clarín de María Elena Walsh llamado Argentina, un país jardín de infantes. Ustedes no leyeron ese artículo. Bueno, les recomiendo que lo busquen y lo lean, porque si seguimos planteando las discusiones alrededor de este tipo de cosas, en lugar de ir a lo esencial, que es cómo vive y va a vivir la población, no los accidentes, vamos a seguir siendo un país jardín. No, por supuesto. Ahora, yo te quiero preguntar, Boyano, vos querías decir algo, ¿no? Estabas levantando la mano recién. No. Pasa que Leandro es un tipo bastante combativo. Igual una parte coincidimos, ¿o no? Sí, es cierto, pero me parece que, fíjate, a la pregunta de Pablo, decir simplemente que la autocrítica es que pusieron a Alberto Fernández en la fórmula, es parte del speech que tenés muy bien preparado, porque sos un tipo piola, pero la verdad que como salida... Lo quiero. Como salida es bastante No pienso floja. igual en nada como quiero, pero me quedé... Es bastante ya floja no como tenemos salida. afecto, me parece. Pero bueno, qué sé yo, nada más que eso. Si no, vamos a terminar peleando y ya está. Ahora, la pregunta No es, respecto del tema de la luz y esto, la pregunta por un lado, vale todo en campaña, algo de lo que decía o referenciaba en este caso Raúl, pero digo, en esto de lo que está pasando en La Plata, lo que ha pasado en La Plata, lo que ha pasado a nivel nacional también, ¿vos qué análisis tenés? Mira, cuando uno se consulta, sobre todo en grupos focales, hay una idea resignada, negativa, sobre que en la política vale todo. Pero al mismo tiempo que se concede eso como reconocimiento, hay una demanda fuerte, un pedido muy fuerte de que esto no sea así, de que algunas cosas se respeten. Ahora, la otra cosa, digo, o sea, hasta ahí el planteo de la opinión pública, ¿no? Y sí, vale todo, pero ¿sabes qué? No quiero que valga todo. O sea, ¿no? Como ese juego ahí de al mismo tiempo de reconocimiento y rechazo de la escena. La otra cosa es, digo, cuando suceden cosas como, viste, el apagón, la situación crítica en la economía, está bien que sea materia de intervención, de discurso político, tanto de oficialistas como de opositores. El oficialismo tiene que dar la cara y es legítimo que la oposición haga, opine y se exprese al respecto. Digo, me parece que ahí en todo caso cuando decís vale todo, bueno, me da la impresión de que, digo, si yo viviese en La Plata hoy, me gustaría que los gobernantes estuviesen trabajando fuertemente para resolver el problema, cosa que no dudo que estén haciendo, Sí. Cosa que no dudo. Bueno, Cosa que no dudo. EDELAP dijo Pero- en la jornada del lunes que el miércoles iba a estar restablecido el servicio. Ayer dijeron que no, que en realidad mañana, por el jueves. Sí. Digamos, esto es trasladar un poquitito más la vara a la gente que está, obviamente, pasándola muy mal. A ver, Alrededor de 10.000 usuarios hoy, o a esta hora. Es que a ver, la verdad que es un país muy trash para vivir. Es uno de los países más trash para vivir que ¿Qué te pueda trash? hacer. Muy difícil. Complicado. O sea, muy complicado. Un quilombo, O sea, es un despelote. Sí. ¿Viste? O sea, entonces, digo, tenemos una de las inflaciones más altas del mundo. Hay cortes. Digo, cuando vos escuchás a los electores en el medio de los grupos focales, lo que vos ves es que la vida en Argentina, para ciertos sectores sociales, es muy difícil. Es muy difícil. O sea, todo es muy difícil. Entonces, bueno, digo, me parece que hay cosas que no valen. O sea, yo te diría, la ciudadanía reconoce que los políticos están dispuestos a cualquier cosa, pero también le dicen no. Y sabes que cuando hacen algo que no les gusta, también se lo cobran. Por algo existe problema la es que situación de las urnas. El problema es si no están autofagocitando el sistema también, ¿no? O sea, Sí. porque estas cuestiones llevan a una tensión al extremo y de nuevo, si uno seguramente lo ves en tus encuestas y en tu focus, la gente está empezando a desconfiar del sistema
Y Sí, no nos fuertemente. no nos debería extrañar si en agosto o en octubre tenemos de nuevo el famoso voto bronca de 2001. Pero no pasa también Bueno, que pará. estamos cansados todos, digo, en general, no importa que sean opositores, oficialistas y demás, en esto de las excusas, es decir, bueno, porque el gobierno anterior y esto lo dice el gobierno actual, y el gobierno anterior dice, no, porque estos no hicieron. En este ida y vuelta, en el medio, parte de lo que decía Raúl, está la gente que está sufriendo por el tema del corte energético, más allá de la cuestión económica también. Pero digamos, en esto, Sí, coincido. digamos, ustedes desde el kirchnerismo inclusive No, pero también. a ver, la gente no distingue si sos radical, peronista, kirchnerista, macrista. Cuando te ven, ni siquiera distingue si sos periodista, economista No, o por político. supuesto. Te ven en la televisión, ves que hablas de los problemas de la gente y los describís nada más, se enoja. Y además quiere Porque dice, acá hay soluciones. una sobredescripción de lo que nos está pasando, pero ¿quién carajo me resuelve los problemas? Coincido con eso y coincido con lo que decía el compañero también. Creo que la democracia se va a tensionar mucho si no logra resolver algunas demandas que son de verdad alarmantes y dramáticas. La persona que está en situación de hambre Sí. o la persona que está en situación de precariedad laboral con temor a perder su empleo. ¿Viste? Este tipo de programa de televisión, no por nosotros, sino por cualquiera que se discutan estos temas, lo violentan. Lo violentan porque dicen, pero ¿cómo? Además de que no me lo resuelven, ¿ustedes saben lo que me está pasando y no me lo resuelven? Yo soy plenamente consciente que esto es así. Y, digamos, de hecho trato de hablar con Alberto, con Cristina, con los compañeros que tengo algún tipo de diálogo para tratar de poner presión en la necesidad de acelerar una respuesta concreta. Yo creo ¿Qué te dice Cristina cuando hablas de estos temas? Cristina es plenamente consciente que la gente no va para más. Es distinta, ahora cambió un poquito. No, siempre fue. A ver, ¿vos te crees que Cristina cuando camina por los barrios de la provincia de Buenos Aires, o ahora se va a Chaco, creo que va hoy y mañana a Chaco, digamos, y la recibe los sectores más populares? ¿Qué te pensás que le dicen? Le dicen, mira, estamos mucho peor que antes, no podemos morfar. Porque, repito, a ver, vos tenías demandas insatisfechas en el gobierno de Cristina, había pobreza, había mucho trabajo precario, una de las El cosas... Chaco es una de las provincias Montón. con mayores Sí, complicaciones montón, en este sentido y montón. Formosa también, ¿no? Exactamente, sí, montón, nadie lo niega eso. Ahora, una cosa es tener esa situación de precariedad laboral y otra cosa es no morfar. Yo vine a este programa, a este canal, el viernes, en el programa de Graña, hicimos un informe de jubilados que pierden peso. Sí. Jubilados que pierden peso, porque no comen, porque no tienen la ingesta calórica necesaria. Me decís, che, ¿el gobierno anterior era Disney? No, no era Disney. Ahora, hermano, en estos 3 años y medio la gente no puede comprar remedios porque ya hicieron informes en el noticiero de este canal porque no les alcanza la plata porque la inflación sobre medicamentos es más del 100%. No pueden morfar y hacer las 4 comidas diarias. Tienen la sensación de que el futuro es más oscuro que el presente y muchos se entregan directamente a la posibilidad de morir. Yo estuve el viernes en el programa de Graña y vi un señor grande que decía, estoy esperando el cajón. Entonces, y te lo digo en serio, creo que es un problema ni siquiera del sistema político, sino de la democracia argentina. Acá tienen responsabilidad los empresarios, los sindicatos, los movimientos sociales. Hay que hacer un gran pacto social, como decimos nosotros, firmar un contrato social para evitar que algunos problemas salgan en el debate. Yo puedo entender que haya una discusión sobre el modelo de desarrollo, pero no sobre el hambre en la Argentina. El hambre es un tema que tiene que resolverse, en 5 meses tiene que resolverse. Pero ya no, espera un segundito, a ver, ya voy, Pablito. ¿Vos qué pensabas? Te noto medio no tiene ganas de discutir, dice. No discutas, No, lo que pasa es que el problema, vamos a hablar de tantas de las cosas, porque Leandro Hablemos para adelante. arranca con el cassette, sí, pero vos sos el que te la pasás yendo para atrás. Bueno, porque ¿qué hay que hablas hacer del para hambre en la adelante? Argentina. El hambre en la Argentina no apareció ni con Macri, tampoco Con la apareció... dictadura. No sé, no quiero hacer hasta Sí, dónde apareció quedó con la para atrás, dictadura. pero efectivamente ya tiene 40 años la apareció con la crecida de la dictadura. pobreza en la Argentina. Pero vamos a hablar para adelante. Las cosas que yo creo que tendrían que ser la solución. Para vos poder tener la solución necesitas crecimiento. Para poder tener crecimiento, las empresas tienen que ganar plata. Y entonces hay gente, como Axel Kicillof, que cree que hay que definir cuánto es la ganancia justa de una empresa. Y hay gente como yo que cree que tiene que estar liberado al mercado y liberado a que los recursos puedan ir a donde hay más oportunidades. Y otras cosas, cuando vos tenés que necesitar inversiones, que te voy a aclarar que en todo el gobierno de Macri no entró un solo dólar genuino. Todos los dólares que entraron al Banco Central, todos y cada uno de ellos fueron dólares que entraron por préstamos o financieros, no entró plata genuina, entonces no hubo inversión acá. ¿Por qué no hubo inversión acá? Porque en la Argentina no es posible ganar plata con las inversiones cuando uno se compara con los costos, por ejemplo, uno de los costos, te hablo de los costos laborales que tienen los países vecinos, pero además de los costos laborales, vos tenés los costos de las contingencias laborales, que son todos los juicios que existen. Entonces, ¿cómo puede ser que un empleado pueda llevar a la quiebra a una pyme de 5 personas? Si vos no podés resolver eso, si vos no podés resolver que los sindicatos terminan siendo
unos que son los responsables de la brecha entre la gente que está empleada y la que está desempleada por la cantidad de cosas que se le van agregando. Bueno, vos tenés un problema básico ahí. Si no podemos conseguir que la pyme gane plata en la Argentina, vos tenés que poder bajar impuestos, vos tenés que poder flexibilizar laboralmente, y acá empiezan todos los que vienen a decir que no, la flexibilización laboral, quieren oprimir al trabajador. Eso es una estupidez absoluta. Si no, fíjate lo que gana alguien que trabaja en un país como Cuba o Venezuela, y fíjate lo que gana alguien que trabaja en un país mucho más libre como ser Suiza, no sé, ahora, Miguel, Corea del Sur. Pero déjame que redondeo. Sí. Entonces, vos para resolver los problemas de pobreza, que todos lo queremos resolver, me parece que tenemos enormes diferencias de diagnóstico. Claro. Porque lo que escucho de Alberto Fernández, o lo que más o menos voy leyendo, es que buscan volver a todo lo que deshizo este gobierno, que son todo tipo de controles. Controles de tipo de cambio múltiple, controles de saber cuál tiene que ser la inflación. Entonces, no hay ninguna economía del mundo, fíjate las que andan bien, que funcionen a base de controles. Y ustedes quieren volver a probar todo lo que ya probaron que no funcionaba. ¿Entendés? La crítica mía al gobierno es que no hizo las cosas a fondo como para sacar los problemas que ahora hablan de reforma laboral. ¿Sabes por qué hablan de reforma laboral? Porque quieren captar el voto mío, no el tuyo. Fíjate el delirio que estamos inmersos, que por eso se ríe Leandro. Acá... Me río por cómo lo decís. Bueno, está bien. Y vos sabés que lo provocás. Fantástico, puede ser. Mirá, fíjate lo que pasa acá. Acá la gente piensa que los empresarios no tienen que querer ganar plata. Sí. Si un empresario dice, yo hago una empresa para ganar plata, ¿le da vergüenza? No, yo hago una empresa para ganar plata. Ah, vos sos un delincuente, vos querés ganar plata. Pero por supuesto que el tipo que puso una fábrica, que puso una panchería, que puso un local de zapatos, lo hace porque quiere ganar plata, no porque quiere poner una beneficencia. Si quiere poner una beneficencia, va y la busca a la Madre Teresa de Calcuta o a la seguidora que siga y se va para allá. Pero el tipo lo hace porque quiere ganarse el pan laburando y para eso necesita contratar gente. Ahora, si tiene 3 tipos para vender una zapatería y cuando tiene problema con uno le hace cerrar la zapatería, tenemos un problema. Y si de repente entras en una recesión y vos decís, hay que proteger al empleado, y el tipo te dice, ¿qué querés que te proteja si no vendo nada? No vendo, ¿cómo querés que te pague? Empiezo a perder y perder y perder. De hecho, te pagaré lo que te corresponda por la ley laboral, pero una empresa es una entidad destinada para ganar plata. En el caso de Pepsi, cuando los habían sacado de Vicente López y creo que se fueron para Mar del Plata, no, se fueron a Mar del Plata porque quieren ganar plata, pero despiértense, las empresas se dedican y están diseñadas y pensadas para ganar plata. Pero decir eso en la Argentina parece un pecado capital. Entonces somos un país de retrasados mentales donde nadie puede entender esto. Porque es la verdad, acá decir que querés ganar plata en la Argentina está mal. Bueno, despertémonos. Cuando me dejen hablar... Sí, Leandro, dale. Perdónale. A ver, vamos por parte. Que Pablo, que es empresario, tenga la posición que tiene, me parece razonable. Lo que me parece absolutamente irresponsable e irracional es que la posición de Pablo sea asumida por el gobierno argentino. El gobierno tiene que escuchar a Pablo y tiene que escuchar a la CGT. Y en todo caso tratar de arbitrar el bien común. No se puede poner del lado del más fuerte, porque en la relación laboral, de acuerdo al derecho argentino, el empleador es la parte más fuerte. Segundo lugar. ¿Hoy la Argentina no está del lado del empleado? Hoy. Por supuesto. Hoy el gobierno argentino está... Hoy el gobierno argentino... Argentina, no digo el gobierno. La ley, la justicia, ¿de qué lado está? ¿Comparado con América Latina? Sí. En Argentina la Sí, justicia, por ¿de qué lado eso. está? Comparado con América Latina, está más con el promedio de América Latina, acá hay más derechos sociales. Sí. Y hay un régimen de seguridad social mucho más fuerte de lo que hay en Chile, por ejemplo. Por eso nosotros siempre insistimos con que el gobierno de Macri tiene a Chile como modelo de sociedad. Que le va bárbaro, bueno, que no es sé, el único país de, América Latina que no está endeudado. Yo te dejé... Pero vos estás criticando al mejor país de Pero América Latina. déjame terminar. Yo Claro, te dejé pero terminar. fíjate ¿Sabes cómo la funciona tu cantidad de cabeza? cosas que tenía para decirte? Y Está sin bien. embargo, como un señorito... Está bien. No iba a decir inglés Doy porque fe. inglés se siente... Doy Como un fe. señorito, un caballero argentino, estoy acá sentado tratando de construir argumentos para explicar nuestra posición. A ver, estos debates son ricos para saber qué es lo que está en disputa la próxima elección. Efectivamente, el gobierno ya asumió un compromiso con el Fondo Monetario Internacional y lo firmó, de reforma previsional y de reforma laboral. Uno de los puntos de la reforma laboral es la autoindemnización. ¿Qué es la autoindemnización? Si vos sos empleado, te van a descontar una parte de tu salario y vos mismo vas a depositar en un fondo para que el día de mañana, cuando el empleador te eche, vos te pagues tu propia indemnización.
Además de una serie de contratos basura, bueno, flexibilidad en la posibilidad de contratar y descontratar. Recién Pablo decía, para un minuto, hasta que no esté eso, déjame terminar. Pero que es un invento. No es un invento, es lo que está firmado por el fondo, pero déjame terminar porque a mí también me causó gracia, no tus ideas, sino la forma en que decís tus ideas. De acuerdo. Muy bien. Me río de vos y yo, y no con vos. sabe que es verdad, porque yo las ideas de Bogiano, a ver, las discuto, y Bogiano tiene una forma especial de decirla, pero es leal en que dice lo que piensa, a diferencia de otros que están con este gobierno que maquillan lo que piensan para tratar de engañar a la gente. Bogiano te dice concretamente lo que piensa, así que desde ese lugar yo lo valoro mucho. Yo también. Pero el problema es... Bogiano del otro lado. No, yo me dedico a otra cosa, yo soy un militante político, Bogiano es otra cosa. No porque no me quiera comparar con él, porque tenemos roles distintos. Somos cosas distintas. Ahora, a lo que voy con esto. ¿Qué está en juego en la Argentina? Está en juego en la Argentina el modelo de sociedad. Yo creo en la responsabilidad social empresaria, obviamente que quiero que ganen plata. Pero hay una trampa de poner el ejemplo de la zapatería con 3 empleados y poner el ejemplo de Tecpetrol. Cuando vos recién hablabas, por ejemplo, de la reforma laboral en Vaca Muerta, no estamos hablando de una empresa que tiene 3 empleados, a la cual yo sí entiendo que hay que protegerla con un régimen especial. Yo también conozco empresarios pyme que te dicen, loco, no doy para más. Ahora, el problema del empresario pyme, en primer lugar, es la tasa de interés al 70%. El segundo lugar es que no tiene mercado interno porque nadie le compra. Y en tercer lugar es que los servicios lo partieron a la mitad. Que tiene además problemas cada vez que tiene que rajar un empleado porque no le entra nadie a comprar, porque la luz le salió una fortuna y porque no se puede financiar, salvo con la FIP, que encima ahora le subieron la tasa, es verdad. Pero eso es un caso a atender y otro caso son los grandes jugadores, los grandes pulpos que son los que cooptaron y colonizaron el Estado argentino. El problema de la reforma laboral está pensado básicamente para la industria extractiva. Es por Vaca Muerta que el gobierno lo tiene en la cabeza, no está pensando en un plan ProPyme. Fíjate que Sica lanzó un plan ProPyme y se hicieron bien los onzos, dijeron tasa subsidiada, los vamos a ayudar. Anda a hablar con un empresario pyme, a ver qué está haciendo con este gobierno. Tenés uno al lado. Y lo último que digo, tenés uno al lado. por eso, preguntale a ver si te dieron la tasa subsidiada, cuánto te, no sé, Mirá, Leandro, ¿qué producís vos? Panes de pancho y hamburguesa. ¿Y qué tenés ahí? ¿Gas y energía eléctrica? Gas, energía eléctrica. ¿Cuánto te vinieron la factura? Es poco, es ridículo. ¿Te viene poco? Sí. Bueno, no sé. Yo todo lo que recorro, a mí me muestran facturas de... A mí me han mostrado en una fábrica pagaba 1/3 de un salario de gas. Era ridículo. ¿Pero cuánto estás pagando ahora de gas? 70 lucas. No sé qué... Bueno, habría que ver qué producís, pero yo he visto gente, Vale, vos seguramente... tengo un horno túnel y... He visto gente de empleados pyme. Te imaginas que una de las cosas que nosotros hacemos es hablar mucho con gente que produce y te dice, yo pago más de luz y de gas que de la planta de empleados. A mí me ha pasado verlo. No puede mantener. Pero, obviamente. A ver, por ejemplo, hay un problema ahora en Sanón. Por ejemplo, en Neuquén ahora, los que están produciendo, los compañeros de la fábrica Sanón, que además en Neuquén se produce gas, el gas es de la provincia, que no dan para más porque le vienen facturas exorbitantes. Entonces, ¿esa no es una fábrica recuperada? Sí, pero igual. ¿Qué tiene que ver? ¿La factura de gas es la factura de gas? No estoy hablando de... A lo que voy es... ¿Por qué decís eso, Pablo? Perdón. No, porque yo recuerdo que esa empresa hace años que no quieren pagar la luz, no quieren pagar... No, pide un precio subsidiado porque si no echan a 500 personas. Y si te echaron en Neuquén, viste, si no vas a trabajar a la industria vinculada, digamos, a la energía, es muy difícil conseguir empleo. El punto acá y lo más importante es verdad, la Argentina tiene un estado de bienestar que todavía trata de defender. Yo soy de los que creen que no alcanza con el crecimiento para que haya menos pobreza y más trabajo. Necesitamos desarrollo. Eso es crecimiento con distribución social. El que está planteando esto, porque por ahí dicen Kicillof, el abanderado de estas ideas es el señor Stiglitz, que es el que dice, ojo que en los Estados Unidos aumentó la productividad del empleo y sin embargo los salarios son cada vez más bajos y las ganancias de las grandes empresas son cada vez más altas. Eso provoca una estructura desigual, eso provoca que la economía se ralentice, porque quienes tienen más capacidad de generar dinero gastan menos proporcionalmente y pagan menos impuestos y además se evaden en los paraísos fiscales y los laburantes cada vez tienen salarios comparados contra otros periodos de la economía norteamericana más bajos. Es un problema mundial, no es un problema que estamos discutiendo solamente en la Argentina. Leandro, a ver, porque Bogiano pide la palabra, a ver qué... Está bien esto último que dice, pero lo que pasa es que estamos en muchos aspectos muy lejos de Estados Unidos y no necesitás llegar ahí. Y está buena la diferencia que vos hacés. Yo creo que tendría que haber, así como existe el monotributo para las personas físicas, yo creo que tendría que haber un monotributo pyme. Para las pymes que tienen 10 empleados, que sobre todo le pueda simplificar yo también creo todo que el trabajo que tiene que ver con las cuestiones administrativas, que necesita contratar de un contador para pagar el IVA, te tiene que hacer todos los problemas, tiene que tener un régimen laboral quizá especial para lo que tienen 10 tipos. Y está claro que no es lo mismo una zapatería de 3 personas que la fábrica de Ratazzi, que
si vos pensás que yo voy a defender a alguien como Rattazzi, estás equivocado. No lo Porque pienso. claramente, y es cierto, son los que más poder de negociación tienen, y obviamente son los que, cuando vos le subís los costos laborales a alguien tan grande como Rattazzi, a él no le cambia nada, porque el margen que tiene es brutal. ¿Por qué? Porque acá en Argentina, hace décadas, por lo menos de que yo tengo memoria, tengo 43, compramos autos caros y malos. Y entonces, ¿quién se queda esa diferencia? Y los empresarios que están acá, Rattazzi. arreglados No, con, pero y con arreglados el con la impuesto política también. que vienen de hace tiempo. Coincido. Y bueno, Impuestos. Si pero la los mitad del auto es impuesto, ¿qué querés? acá en la mitad tenés impuestos. Y además después tenés todo lo que es la entrada. Ahora, pero fíjate también lo que dice Pablo. Todos esos impuestos quiere decir que hay algo que Algo está a pidiendo vos esos te gusta impuestos. mucho y a mí no me gusta, que tiene que ver con el gasto público. Con la distribución del ingreso. A vos mí te me gusta la decirlo, distribución a vos del te ingreso. gusta plantearlo como distribución del ingreso. Y porque Pero el cuando- 60% del espera gasto un es poco, seguridad pero social. espera un poco. Y por eso vas a necesitar hacer algo con eso. La reforma Cierto. previsional. Que la reforma previsional, ¿Ves? obviamente la necesitas hacer. Por Yo creo que supuesto, no. soy consistente. Si no, ese es el tema que tenés. Entonces, Es clave esto una que de las estamos cosas- discutiendo acá, ¿eh? una de Porque las es de cosas verdad que- la discusión de la Argentina. Una de la las próxima- cosas que vas a necesitar hacer es aumentar el momento que se va a poder jubilar la gente. Hasta tanto no pueda resolver eso, peor. Cuando indexan está mucho peor que antes, porque antes con la devaluación vos licuabas el gasto público, ahora está indexado. Así que si vos tenés una devaluación que impacta en la inflación, Por la fórmula no resolviste nada desde el punto de vista del Estado. Es decir, no solamente necesitas bajar estos costos, quizás simplificarle con un monotributo PYME, pero definitivamente, si vos no tenés un Estado más chico y de manera tal puedas bajar el gasto público, No podés bajar obviamente impuestos. el componente jubilatorio algo tenés que hacer, Claro, pero no porque- es el único tema. No, ya sé. No es pero el pará, único tema. Cuando Y- hablamos y de vos achicar tenés el que ver Estado, también- muchos dicen empleados públicos. La mayoría de los empleados públicos son provinciales. No es que el canal Macri ni siquiera depende de Macri. Mirá lo que te digo, echar gente. Para Capital y Gran No. Buenos Aires también hay empleados Sí, públicos, obviamente, digamos. pero lo que te quiero decir es que es como un gasto inelástico ese. Todo el mundo, lo que hicieron, la decisión que Leandro, tomó el gobierno, perdóname, ¿qué te es pasa? retrasar salario. Pero en es lo que en termina- línea con lo que vos decís, ¿qué te pasa a vos cuando lees que está la directora no sé qué de bicicleta de la ciudad? ¿No te dan ganas de agarrar un cortafierro y ir a sí, pegarle ya en la sé, cabeza pero a eso alguien? no es- ya sé. A mí me pasa. Ya sé, y tenés razón en Directora eso. de vialidad de Sí, la bicicleta, ¿cuánto pero gana? Ni siquiera, un número que ni me Pero animo a esa no es decir. la discusión ahí en la Argentina. Esa Pero- es una parte muy pequeña de la discusión. La parte más gruesa fue durante mucho tiempo subsidios. Sí. ¿No? Bueno, ¿cuánto se gasta en subsidios al transporte de la energía? ¿Qué es lo que decíamos nosotros? Eso es salario indirecto, en formas de redistribución del ingreso que ayudan inclusive a la producción. Como pasa en muchos países desarrollados, se subsidia la energía para que el señor tenga costos más bajos, para que pueda pagar mejores salarios, para que además sus empleados paguen menos impuestos de su salario, en este caso a través de los servicios públicos, para que puedan comprar más cosas que el señor produce. Ahora, en esos subsidios que estaban en el gobierno anterior también, Pero la clave- recordemos que había Subsidiabas mucha a- complicación Para- también, ¿eh? Subsidiabas a los usuarios. Exactamente, ¿no? Y a las empresas a través de No, a la los compra usuarios. de Camesa y Enarsa compraban mayorista y ayudaban para que tengan costos productivos más bajos. Pero la clave, porque esto es el pasado. ¿Qué es lo que se está La discutiendo matriz hoy en la energética no Pero era... pará, Casi esto es colapsó. el No pasado. era algo para destacar. Este es el ¿no? pasado, es otra discusión esta, pero porque me interesa, porque la gente, ¿qué va a votar ahora en las próximas elecciones? ¿Qué es lo, pues, ¿vieron? La vez pasada viene acá el programa de Maxi y trajo unos dibujitos que Duhovne le decía a Macri, che, yo me quedo, pero vamos a ir a fondo con la reforma. Sí, quédate tranquilo. Si ganamos, eso parece que lo sacaron de una nota de Bonelli. Sí, quédate, un diálogo entre ellos dos. Quédate tranquilo que vamos, vos estabas también, Sí. que vamos a ir a fondo. ¿Qué son esas reformas? Bueno, le voy a decir a la gente, la reforma fundamental es la reforma del sistema previsional. ¿Por qué? Porque el gasto público de la Argentina, el 60, el 70%, ¿en qué se va? Se va en jubilaciones, en pensiones, en la asignación universal por hijo y en algunos planes para contener la demanda social. Lo que pasa es que acá hay una situación esquizofrénica. Nos alarmamos por la pobreza, decimos cómo los jubilados pierden peso, no compran alimento, no compran medicamentos y después decimos hay que achicar el gasto público. Achicar el gasto público no es solamente subir la edad jubilatoria, porque eso en todo caso el jubilado que está en casa puede llegar a pensar que es algo que le va a pasar al que se va a jubilar después. Es volver a modificar la fórmula que reactualiza Vélez. Esta es la clave. Entonces, que están buscando jubilaciones de $100. Este es el punto más grave. Pichetto, Sí. cuando se discute la ley en el Senado, ayuda al gobierno de Macri y dice, che, no lo actualicemos por inflación. 70% por inflación, 30% por RIPTE, que es lo que desploma la capacidad adquisitiva de la jubilación, porque el RIPTE es lo que un promedio de lo que los sindicatos consiguen en las paritarias. Como lo que pasó durante el gobierno de Macri fue que los sindicatos cerraron en general paritarias por debajo de la inflación, eso afectó a la fórmula que se calculan los saberes de los jubilados y de la UH. Eso fue el primer ajuste.
que es lo que le venden al Fondo Monetario Internacional como mirá lo que logramos. ¿Se acuerdan cuando Duhovne dijo en un banco extranjero, cualquier otro gobierno por hacer lo que hubiésemos hecho nosotros, lo que hicimos nosotros se caía? Bueno, fue eso. ¿Qué es lo que quieren hacer ahora? Volverlo a modificar para que te paguen menos jubilación de lo que actualmente te pagan. Después seguramente van a desfilar por los canales de televisión diciendo que la pobreza y el hambre en la Argentina es un problema enorme Leandro, igual y que eso no tiene nada que ver. Y lo hicieron todo esto con la excusa de que iban a bajar la inflación. Termino con esto. ¿Qué terminó pasando? Duplicaron la inflación y duplicaron el desempleo. Increíble, pero real. Bueno,